2, verso 5, primero, para hablar de esta aseveración. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice la Escritura: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense lo que estoy diciendo. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador ha sido hecho para Dios nuestro Padre sacerdote. Y como sacerdote puede ofrecer sacrificios espirituales. Hace un par de meses hablé sobre esta realidad de que nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales a través de Cristo. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. El sacerdote no es el pastor, no es el cura, el padrecito de barrio, no es el sacerdote. Tampoco el sacerdote es el varón de la casa. Es cada creyente que ha creído en Cristo, ha sido declarado por Dios sacerdote. ¿Por qué? Porque la tarea principal de un sacerdote es tener acceso delante del trono de Dios, delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos, hermanos. Nosotros tenemos acceso directo a nuestro Dios. Si alguien te dice que tú no eres sacerdote, te está mintiendo. Si alguien dice que yo soy el único sacerdote, te está mintiendo. Porque cada uno de los creyentes, cada uno de los que hemos creído en Cristo, somos sacerdotes. Tenemos acceso directo al trono de la gracia de nuestro Dios. Otra cosa importante, somos sacerdotes para presentar sacrificios espirituales. Presentamos sacrificios espirituales, y uno de los sacrificios espirituales que vamos a ver hoy día son nuestras ofrendas. Fíjense, pero antes de seguir con eso y irnos a Corintios, vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes, hablando del Señor Jesucristo. Tú eres sacerdote hecho por Dios en Cristo. Vuelvo a decir, esto se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Cada creyente en Cristo, no importa si es hombre o mujer, ha sido hecho sacerdote por la fe en Cristo. Dice de nuevo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, e hizo de nosotros un reino y sacerdote para Dios, para su Dios y Padre, al sea la gloria y el dominio. Ahora sí nos vamos a Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 vamos a estar leyendo y revisando. Y vamos a ver varios versículos en esa sección. Entonces, estamos diciendo que hemos sido hechos sacerdotes y que tenemos acceso al trono de Dios. Y que tenemos como acceso al trono de Dios presentar sacrificios. Si tú tienes claro que tú eres sacerdote, es porque Dios te ha consagrado como tal. ¿Cuándo lo hizo? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te consagró como sacerdote en el momento de tu conversión. Ahora, la sangre de Cristo te ha purificado en el momento de tu conversión. Y por lo tanto te puedes presentar delante de Dios para ofrecer los sacrificios. Pero ¿qué sucede si no has sido purificado? ¿Qué sucede si no eres sacerdote porque no has creído en Cristo? ¿Qué sucede si Dios te rechaza? ¿Por qué? Porque somos aceptados en base a la muerte y resurrección de Cristo. Pero si no has creído en Cristo y si llamas a Cristo mentiroso, entonces cualquier acceso que quieras tener a Dios es rechazado por Dios mismo. No, acuérdense lo que he dicho en otros momentos. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, para la palabra verdad también se puede leer como yo soy la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios hecha carne.
Y cuando yo quiero acercarme a Dios sin aceptar la fidelidad de Él, entonces hay una oposición en mi cabeza. Bueno, ¿le creo o no le creo? ¿Le llamo a Dios mentiroso cuando rechazo a Cristo? Si podemos ver claramente, hoy día nuestro tema tiene que ver con las ofrendas. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1, fíjense. ¿Y qué tiene que ver esto con ser sacerdote? Mucho. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. ¿Cuál es la iglesia de Macedonia? La iglesia de Macedonia era una iglesia que se escribió una carta a Filipenses, donde el apóstol Pablo daba gracias a Dios por la ofrenda que habían recibido. Fíjense, a la ayuda financiera se le llama ofrenda. ¿Por qué se le llama ofrenda a la ayuda financiera? A la ayuda, cuando tú aportas a la iglesia, de cualquier manera, es una ofrenda. Pero cuando tú sacas unas monedas y das sin asumir que es una ofrenda, en realidad te estás dando una limosna. Hay que hacer una diferencia. Cuando tú ofrendas, lo veíamos en la mañana, tú lo preparas. Hablábamos del holocausto en la mañana en la escuela dominical. Eso es una ofrenda. Cuando tú ofrendas, en términos financieros, aquí el apóstol le está diciendo que es resultado de la gracia de Dios. ¿Sabes tú qué es eso? La ofrenda es resultado de la gracia de Dios. Dios no necesita tu dinero. Dios es dueño del oro y de la plata. Dios no te necesita. ¿Ya? Una historia de un misionero, la escuché de él. Él necesitaba viajar a un país determinado. Después le decían a este misionero, préstame tu Biblia. ¿Por qué? Porque un día necesitaba $1,000, un chico latinoamericano, particularmente chileno, y abrió la Biblia. Leía su Biblia. Y de repente se encontró con $1,000 en su Biblia. ¿Y por qué eso? ¿Es que alguien se lo puso? No. El que se lo puso fue el Señor, dijo él. Lo escuché yo, lo contó él. Pero ¿cómo hace eso Dios? ¿Falsificó dinero? No creo. Lo que está claro es que Dios no te necesita. Por supuesto, todos queríamos pedirle la Biblia a este hermano, por si encontrábamos otros $1,000 más. Pero no, Dios no te necesita. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito y cuando Él tiene propósito, Él va a cumplir su propósito. Pero sin embargo, el participar de la obra del Señor es una gracia que Dios ha dado al corazón que es agradecido. Si tu corazón no está agradecido, por supuesto no vas a participar en esta gracia. Y si tú crees demasiado, hay un dicho que dice, nadie es demasiado pobre para no dar. Pero si tú crees, si tú piensas que nosotros como hispanos no podemos dar, tú estás cayendo en una mentira. Si tú crees que solo tú eres de aquellos que puedes recibir y tienes que recibir, tú no has entendido que Dios te ha dado una gracia y esa gracia es participar en la obra del Señor. Fíjate lo que dice la Escritura. Primero es una gracia. Fíjate el versículo 4 de capítulo 8 de Segunda de Corintios. Dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Te das cuenta lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol está hablando a una iglesia que le está diciendo que suplicaron. ¿Qué suplicaron? Con muchos ruegos. E insiste, suplicaron con muchos ruegos. Es como suplicaron. Pero nosotros actuamos de diferente manera. Suplicamos para que nos den. Acá el apóstol está diciendo, ellos suplicaron para dar. La pregunta es, ¿tú estás suplicando para que te den? Suplicaron con mucho ruego. ¿Para qué? Para dar. ¿Para qué? Suplicaron con muchos ruegos el privilegio. ¿Tú sabes qué es un privilegio? Y aquí algo importante, hermanos. Si tú crees que solamente a partir de... Tú estás dando tus diezmos y estás diciendo, estoy cumpliendo con dar los diezmos, ¿ya? Pero si tú no asumes que el dar tus diezmos
el que estás dando, es una acción sacerdotal en todo el sentido de la palabra. Es una ofrenda en todo el sentido de la palabra. Es un privilegio. No tienes que mirarlo como obligación, sino como privilegio. Ya me están pidiendo dinero. No, te estoy diciendo lo que dice la Escritura. La Escritura está diciendo que te ruego, es que ustedes no tienen dinero, es que supieran lo pobres que somos. Pero fíjate lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo, les ruego, ellos nos rogaron con muchos ruegos que le permitiéramos participar en este privilegio. Pero en nuestra mentalidad hispanoamericana, y acá yo puedo decir y hablar con autoridad en esto, porque soy hispano, ya solamente, voy a decirlo de esta manera, soy mexicano más al sur del que ustedes pueden imaginar. Esa broma aparte. Estamos acostumbrados a recibir. ¿Y sabes tú que cuando nos acostumbramos a recibir, dejamos de dar? Y como somos de los que acostumbrados a recibir, no damos y no participamos en este privilegio. ¿Y sabes que es una fábrica de pobres el solo recibir? Si tú eres de los que solo recibes, lo único que estás generando a que tus hijos y a tu próxima generación sigan recibiendo. ¿Por qué? Porque la mentalidad de pobreza está en el solo recibir. Pero si tu corazón piensas que esto es un privilegio, si tu corazón piensas que eres de los que puedes dar, recuerden, nadie es tan pobre que no puede dar. ¿Sabes qué? No tengo dinero, pero tengo tiempo. No tengo dinero, pero puedo venir a hacer el aseo. No tengo dinero, pero tengo esto otro. Pero puedo participar en esto. Puedo ir a golpear puertas. No tengo dinero, pero no se trata más allá del dinero. Se trata de asumir de que participar en la obra, sea financieramente o por tu tiempo, es un privilegio. Y si tú no has participado de este privilegio, tu mentalidad es de miserable y de pobre. Entonces, fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. El versículo dice, el privilegio de participar en este sostenimiento, en el sostenimiento de los santos. Versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí un orden importante. ¿Sabes tú? Si tú no te das primero al Señor, no me interesa que des algo. Porque lo primero que hay que dar es el corazón. Porque si no das el corazón, todo lo que des al Señor no cuenta. Lo primero que hay que dar delante de Dios es el corazón. Y entonces el apóstol Pablo decía, mira, tenemos una iglesia, en este caso la iglesia de Filipos, los filipenses, que se habían dado primeramente ellos al Señor. Versículo 6. En consecuencia, por lo tanto, como ellos nos rogaron, en consecuencia de cuanto ellos primero se dieron al Señor y luego se dieron a nosotros, en consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo esta obra de gracia. Y otra vez insiste, esta obra, participar financieramente, es una obra de gracia. Cuando dice esta obra de gracia es que tú no mereces participar en esto. Cuando dice que es un privilegio es que tú no... tú solamente puedes participar en esto por estar en cierta lista. ¿Y en cuál lista estás? La lista de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Amén. Ese es tu privilegio. Y tienes que contarlo como tu privilegio. Amén. Es tu privilegio. No nos interesa el dinero de los no cristianos. Porque si ellos ofrendan
o dan dinero a la iglesia pensando que están comprando un favor a Dios, estamos distorsionando el mensaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su dinero perecerá y que perezca. No queremos eso. Queremos hombres y mujeres comprometidos con el Señor, que han hecho de Jesús su Rey, que asuman que tienen este privilegio de participar con los santos. Fíjense, versículo 8, no digo esto como un mandamiento, no es un mandatory, no es una ordenanza, así. ¿Qué dice el texto? Dice el apóstol, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Yo amo al Señor, muéstrame tu chequera con tus ofrendas y te diré cuánto amas al Señor. Es que yo no tengo para dar, muéstrame cuánto tiempo das al Señor y te mostraré cuánto amas al Señor. ¿Me comprendes? Y tú puedes decir, ¿te acuerdas cuando una mujer dio 2 flancas? ¿Tú sabes qué puedes comprar con 2 flancas hoy día? Un pan. Un pan de $1. Tú vas a Walmart y tú compras, todavía hay un pan de $1. Eso es lo que dio. Y el Señor Jesucristo dice, esta mujer dio más que todos ustedes. ¿Y por qué? Si era $1. Las otras personas darían cientos de dólares, miles de dólares. ¿Por qué esa mujer dio $1? Dio más. Porque el Señor vio con cuánto se quedó. ¿Con qué se quedó la mujer? Con nada. No, ¿cuánto tú te quedas? ¿Me entiendes el concepto? ¿Cuánto te quedas? Si tú das del diezmo, el Señor no ve cuánto diezmo tú das. El Señor ve que te quedaste con el 90%. ¿Comprendes? Si tú das un 1%, fue mucho, porque ganas mucho dinero, el Señor no ve que tú diste el mucho dinero, ve que te quedaste con el 99%. Pero si tú, yo son de broma, decía, antes alguna iglesia echaba la ofrenda en unas bolsitas de género. En algunas iglesias también hoy día. Y una hermana decía, es que yo no tengo para ofrendar. No se preocupe, hermana, ponga la mano y haga que echa. Y váyase tranquila, ponga la mano. ¿Y qué ocurre eso? Porque la foto es importante. Algunas iglesias publican la lista de diezmos, de hermanos que diezman. ¿Y saben qué? Tienen resultados. ¿Saben por qué? Porque la foto es importante. Hermano, insisto de nuevo, lo que importa es que si tú no te has dado en corazón al Señor, no importa si das. Si tú no te has dado en el corazón al Señor, no importa cuánto das, importa cuánto te quedas. Cuando leí y entendí eso, fue como un golpe, un balde de agua fría, que me hizo entender varias cosas. ¿Tú sabes que Dios vació el tesoro de los cielos para tu rescate? El Señor tu Dios vació el tesoro de los cielos para rescatarte. Cuando uno tiene un hijo, ama a su hijo, y como he dicho, cuando son bebés parece que los amará más. Dan ganas de comérselo, y cuando ya son adolescentes uno se pregunta por qué no me los comí, pero no, sigo amando a mis hijos a pesar de las ganas de comerme los que tengo. Entonces, versículo 9 de nuevo, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza,
llegaras a ser rico. ¿Se acuerdan que dije que Dios vació el tesoro de los cielos? ¿Te acuerdas que dije que Dios ve con cuánto te queda? Y cuando el hijo viene siendo rico, se hace pobre. Nuestro ejemplo de dar es Cristo. Dios no nos pide algo que Él no haya hecho. Parece que pudiéramos decir que Dios nos pide cosas que nosotros nos obliga a hacer y que Él no hizo, pero la verdad es que Él nos pide cosas que Él hace. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí algo que me hace en mi cabeza explotar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sabes que Dios me trató como su prójimo. Y me amó como a sí mismo. Y me amó de tal manera que entregó su hijo por mí. No escatimó la vida de su hijo por mí. Dios no me pide algo que Él no haga. Dios me pide lo que Él ya hizo. Cuando Él me dice, sé humilde. Cuando el Señor Jesucristo dice, sé manso y humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Él no pide algo que no haga. Veníamos discutiendo, conversando con mi esposa. No era discusión. Conversando con mi esposa decíamos, a veces le damos razón al pecado. Mi hermano Miguel ayer decía que era un poquito brusco para tratar al principio en su matrimonio. La esposa después decía que eso fue cambiando cuando conocí al Señor. Y yo también era brusco, aunque ya conocí al Señor con mi esposa. Somos bastante torpes en el trato a veces. Y yo podría decir, es que mi papá era brusco con mi mamá. ¿Ya? Pero el pecado de otro no hace justo mi pecado. No puedo dar razones a mi pecado en mi historia personal. Yo solamente tengo que arrepentirme y cambiar. No tengo opción de explicar. No puedo decir a Dios, sabes, Señor, voy a ti porque pequé, le grité a mi esposa, malamente le dije malas palabras. Le dije algo que no debía, pero Señor, fue porque mi papá lo hacía con mi mamá y entonces yo te vengo a explicar el por qué lo hice. No funciona así. Señor, yo pequé, me arrepiento, lo voy a dejar de hacer. Y si me aparecen las ganas de volver a hacer, lucharé con esas ganas y me someteré a ti, Señor, porque tú eres mi rey. No mi padre, no mi madre, sino tú. Yo quiero ser como tú eres. Entonces Dios no me pide algo que no haya hecho Él. Él me pide hacer lo que Él ya hizo. Si Él me dice participemos, es porque Él participó. Fíjense lo que nos dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pero fíjate el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Yo sé que en las iglesias de Evangelio de la Prosperidad manipulan este versículo y te incentivan a dar y te apretan y te sacan y más y enseñan de mala manera. Pero nosotros, lamentablemente, como reacción a estas falsas enseñanzas, hemos dejado de enseñar. El principio es sencillo, hermanos. ¿Quieres una cosecha grande? Bueno, siembra. Es que, fíjate, ¿cuál es tu siembra? Tu ofrenda. Y le podemos llamar diezmo, pero si tú diezmas,
aún el diezmo es ofrenda, porque la acción de dar es una acción sacerdotal. Pero hermano, ¿quieres o no quieres cosecha? Si quieres cosecha, entonces has de sembrar. Si no quieres cosecha, no siembres. Y aquí es importante, hermanos, tú no te comes, si tú has trabajado en el campo, no te comes las semillas. ¿O te comes las semillas? Mi suegra, que era de campo y siempre soñaba con tener varias cosechas, yo le decía, tenía una sala especial donde guardaban las semillas. Yo le decía, ¿y por qué no comemos de esas? Le dice, no, esas son las semillas. Y yo no veía la diferencia entre la semilla y esto, lo del consumo diario. Y ella me decía, no, esa está guardada. Pero ¿y cuando se acabe lo del consumo diario, no podemos comer esa? Sí podemos, pero no lo vamos a hacer, porque son las semillas. Hermanos, si tú no ofrendas, no tienes semillas. Simple. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente también segará. Y aquí algo que te voy a decir, hermano. ¿Tú quieres que tus hijos sigan siendo pobres? Ten mentalidad de recepción. Necesito. Y que te lleven. Que sea esa tu mentalidad. Y tu hijo seguirán siendo pobres. ¿Tú quieres que tú y tus hijos dejen la pobreza? Empieza a dar. Porque la cosecha muchas veces no la ven los padres, la ven los hijos. Entonces, pregunto, ¿quieren que tus hijos sigan siendo pobres? Ok, mentalidad de necesito. ¿Quieren que tus hijos prosperen? Mentalidad de dar. Tú siembras, tu cosecha. Y sabes tú que la pobreza es una cuestión de pensamiento. Nadie es tan pobre que no puede dar. Hermanos, participa en esta gracia. Yo te ruego que participes en esta gracia. En realidad, el principio bíblico es, tú deberías rogarnos participar en esta gracia. Hermano, asume el privilegio. ¿Tú sabes qué había pasado con los filipenses? Los que quisieron dar habían sido arrasados por el Imperio Romano. Le habían quitado todo lo que tenían. Y a pesar de eso, de su extrema pobreza, volvamos a Corintios 8, por favor. Fíjese, versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción. Estaban difíciles las situaciones. A todo esto, no eran considerados ciudadanos del Imperio Romano. Chiste aparte, situación aparte, no somos ciudadanos. Pero, pues en medio de una prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza. Es que somos pobres. Fíjate lo que dice. Otra versión dice, y su extrema pobreza. Pero abundó su gozo. Sobreabundó. Fíjate, eran tan pobres, que lo único que tenían eran gozo. Pero eso no los limitó, hermanos. Abundó su gozo y su profunda pobreza, a pesar de su profunda pobreza, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Y este gozo cómo se produce? Por la guía del Espíritu.
Hermano, disculpe, voy a hacer una comparación odiosa, casi pecaminosa. ¿Ya? Supongamos que tenemos una iglesia rica y supongamos que tenemos una iglesia pobre y la iglesia pobre solo reunió $1,000 y los hermanos reunieron esos $1,000 juntándose y se esforzaron y dieron más allá de su fuerza, pero lo dieron con gozo. Esta iglesia rica juntó $100,000 de lo que le sobraba. Juntaron 2%, 3% de su entrada. Esta iglesia pobre juntó de lo que no tenía y dio todo lo que tenía. ¿Quién dio más? ¿Quién dio más? Díganme, ¿la iglesia pobre o la iglesia rica? ¿Por qué? Porque Dios ve con cuánto te quedas. Porque Dios ve el gozo. La pregunta es, ¿quién va a tener más cosecha? ¿Quién va a sobreabundar? Entonces, hermanos, no nos quedemos en que necesitamos. No nos quedemos en que somos pobres. Hermanos, no se pierdan esta gran bendición y este gran privilegio del dar. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de participar. Señor, a veces tenemos temor de enseñar. Pero, Señor, tu palabra hay que enseñarla. Y queremos enseñar todo el consejo tuyo. Y queremos aprender todo lo que tú tengas que enseñarnos. Gracias porque nos has hecho sacerdotes para Dios nuestro Padre. Gracias, Señor, por eso. Y gracias por el privilegio de dar. Gracias te damos. Y gracias, Señor. Permítenos ser esta iglesia que dé hermanos y hermanas que se asuman sacerdotes y que participen en esta acción sacerdotal. Hazlo, Señor, muévete en medio nuestro. Glorifícate, Padre. Que tengamos mucha cosecha porque fuimos generosos en el sembrar. Muestra tu gloria, Señor, en nuestra pobreza. En el nombre del Señor Jesús. Amén.